Continuando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son las políticas públicas macro que deben de guiar todo nuestro trabajo a nivel internacional, de los cuales el Plan Nacional de Desarrollo no es más que una concreción, pues la quinta de las políticas públicas es la igualdad de género, que bueno, pues es una discriminación positiva que se dice. O sea, en realidad la mujer, como dice el informe de Naciones Unidas de la conferencia de Belén do Pará, ha sido discriminada históricamente por los hombres en razón de una cultura machista, y esto es un hecho. Entonces hay que revertir esta situación, y de ahí que sobre todo en las zonas más pobres del planeta, pues la mujer sigue teniendo un rol como este que vemos en África, por ejemplo, en la fotografía, donde ellas son las que van a trabajar mientras los hombres pues se dedican a actividades recreativas. Entonces, en Ecuador todavía existe, según la Agenda de Igualdad de Género del Instituto de la Mujer, existe todavía una desigualdad básica, por ejemplo, en horas de trabajo. Yo hice un estudio sobre la situación laboral de la mujer en Ecuador, que fue publicado en la revista Chasqui de CIESPAL, y ahí deducíamos que el total de horas de trabajo de la mujer en el sector rural en Ecuador está en torno a las 80 horas laborales a la semana, porque no solo incluye el trabajo fuera de casa, sino el trabajo dentro de casa. Entonces, evidentemente, es un tema que tenemos que tener siempre en cuenta en nuestras políticas municipales, el tema de la erradicación de la desigualdad de género y el tema de ayudar a la mujer a igualarse con el varón en el tema laboral, por ejemplo. Agua limpia y saneamiento es una de las políticas más importantes ahora mismo de Naciones Unidas en Ecuador y de la Unión Europea en Ecuador, por ejemplo. Hay una serie de programas de ayudas a los municipios para potabilización de agua y saneamiento de aguas residuales, porque pues hay algunas zonas por ejemplo, Esmeraldas, donde no llega agua potable, u otros lugares del país. Entonces, evidentemente, esta es una de las políticas que debe ser prioritaria para solucionar la situación de desigualdad en que se encuentran algunas personas. Luego, el tema de la energía asequible y no contaminante es un tema fundamental, porque evidentemente todavía las energías renovables no están llegando adecuadamente a Ecuador. Existe una ley de eficiencia energética que contempla el biodiesel como políticas de incentivos al biodiesel, pero todavía tenemos que seguir avanzando. Trabajo decente y crecimiento económico, pues es otro de los temas importantes, porque saben que sigue existiendo todavía el tema de trata de personas, no solo para el tema de la prostitución, sino existen todavía personas, como ejemplo estas señoras en África, pero aquí en Quito o en Guayaquil sigue existiendo maquilas a nivel del sector textil, donde hay empleadas, pues normalmente mujeres, durante a lo mejor 12 horas diarias trabajando, con unos breves recesos para comer livianamente. Entonces, evidentemente, están en una situación de casi esclavitud. Y esta es una situación que sigue existiendo. Hay un informe de Naciones Unidas, por ejemplo, al respecto de trata de personas en el sector de textil, y que tenemos que tener en cuenta a nivel de las políticas públicas para ir solucionando las desigualdades que todavía podemos encontrar. Industria, innovación e infraestructuras, pues evidentemente hay que seguir con el proceso de industrialización del sector agrícola, porque todavía Ecuador es un país que el 99% se dedica al sector agrícola de la población. Todavía tenemos que tener un incremento de la industria, y para ello la innovación tecnológica es fundamental, y una mejora de las infraestructuras, por ejemplo, en el tema que decíamos de los planes de ordenamiento municipal. Es fundamental que se creen zonas industriales en todos los municipios para crear trabajo para esos municipios, incluso aunque sea talleres de artesanía popular, pero
eso es una pequeña industria, la artesanía popular. Reducción de las desigualdades, todavía con las personas discapacitadas, por ejemplo, o con enfermedades raras que siguen estando discriminadas, aunque aquí tenemos la CONAIEC, el CONADIS que trabaja en evitar la desigualdad, y de hecho, por ejemplo, el presidente del CONADIS pues es el señor Torres, que también es ministro de Vivienda, es una persona ejemplar, que podemos fijarnos en cómo las personas con capacidades especiales, sin embargo, pueden ser personas muy importantes para Ecuador, como el actual ministro de Vivienda. Y ciudades y comunidades sostenibles que, bueno, pues evidentemente el tema del urbanismo del que venimos hablando tiene que responder a una serie de estándares que hagan habitables las ciudades, para que sean ciudades que no sean cárceles, sino que sean lugares con zonas verdes, con áreas de esparcimiento, de cultura, de educación, de sanidad, donde las personas se puedan desarrollar y puedan ser felices y no estén sometidas a unas condiciones infrahumanas. Producción y consumo responsables, pues es otro tema fundamental, el tema de la responsabilidad en el consumo, que es una cultura, por ejemplo, el reciclaje, que todavía no se ha implantado suficientemente en Ecuador. Y ahora recién están empezando a aparecer las plantas de transformación de residuos sólidos urbanos, con por ejemplo, los botaderos que se van transformando en sanitariamente responsables, se van lo que se llaman el reciclaje para la eliminación de la basura orgánica, para la no contaminación, la clasificación de residuos, para que el plástico se pueda reciclar, para que el vidrio se pueda reciclar, para que el papel se pueda reciclar, que es una cultura que poco a poco tenemos que ir aprendiendo desde los hogares, donde es aconsejable que ya vayamos situando basureros, por lo menos 2 basureros, uno de basura orgánica y otro de basura inorgánica, para aprender esa cultura, ya los niños vayan aprendiendo esa cultura, y sobre todo en las instituciones públicas debe de darse ejemplo, aunque al final, desgraciadamente, todavía los botaderos, que pronto se están transformando ya en rellenos sanitarios, pues ya por lo menos la basura orgánica se puede ir diferenciando de la inorgánica, para la orgánica destruirla y la inorgánica reciclarla. Entonces, es una cultura que poco a poco tenemos que ir adquiriendo. Una acción por el clima, es evidente que tenemos un cambio climático que está suponiendo pues una desertización del planeta poco a poco, y estamos viendo como ya no es una teoría, sino que es una realidad. Por ejemplo, pues ayer nos contaban que Venecia ha sufrido la inundación más grande de todos los tiempos. La Catedral de San Marcos estaba anegada por el agua. Luego es evidente que es la teoría que defiende que el agua del mar está subiendo, es real, está incrementándose a nivel de 2 grados centígrados cada año, como establece el Acuerdo de París, y que lo único que pretendía es que esa reducción fuera de menos de 2 grados al año, o sea, que el agua del mar no suba 2 grados al año como está subiendo, lo cual está suponiendo ya el deshielo de los glaciares, por ejemplo, también, y el deshielo de los nevados, como es otro reportaje que estamos viendo estos días en Ecuavisa, de que los nevados de Ecuador ya se están deshelando. Entonces es evidente que hay que tomar una acción por el clima, que ya es una realidad en el planeta, porque si no se está desertificando horizonte 100 años. La vida submarina pues es importantísima. Ecuador, que cuenta con las Galápagos, saben que de la superficie territorial de Ecuador, 2/3 es el océano, porque contamos con una superficie oceánica que con la ayuda de las Galápagos pues es una de las más grandes de nuestro entorno latinoamericano. Entonces entendemos que el respeto, sobre todo de la biodiversidad que existe en las Islas Galápagos,
pues es una de las políticas más importantes que debe desarrollar el Gobierno nacional en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. La vida de los ecosistemas, no solo de los marinos, sino de los terrestres. Aquí en Ecuador tenemos 3 tipos de ecosistemas. Tenemos la sierra, la costa y el oriente, la selva. Entonces, tenemos mucho trabajo de conservación de ecosistemas que, desgraciadamente, cada día están más contaminados y los GAD deben tomar acciones para evitar la contaminación de sus ecosistemas, de sus zonas verdes, de sus parques naturales que tienen cercanos a estas comunidades y que deben integrar en la comunidad. Deben haber una responsabilidad respecto de las comunidades con los parques naturales que están aledaños a ellas. Paz, justicia e instituciones sólidas, el objetivo número 16, pues como la organización de la sociedad civil. Cada vez debemos fomentar el asociacionismo, debemos fomentar que en nuestras comunidades, en nuestro GAD, los ciudadanos se asocien para la defensa de los intereses que ellos estimen pertinentes. Por ejemplo, la conservación del medio ambiente, la defensa de los animales, la conservación del patrimonio histórico. No debemos mirarlos con envidia o con recelo, sino que debemos fomentar, más bien, que la sociedad civil se organice y cree fundaciones, asociaciones que ayuden al poder del GAD, al poder municipal, a establecer políticas que realmente sean efectivas para, por ejemplo, la conservación del medio ambiente o del patrimonio histórico. Finalmente, tenemos que tener en cuenta la perspectiva internacional. Hay GAD que ya tienen su departamento de política internacional, o sea, existen eventos a nivel, por ejemplo, turístico internacional que se organizan en México o en otros lugares, a los cuales es aconsejable asistir para fomentar el turismo de nuestro GAD, para fomentar la llegada de turistas a nuestro GAD, porque no solo podemos esperar a que el Ministerio de Turismo nos esté ayudando, sino que cada uno debe tomar cartas en el asunto y debe de implementar políticas de relación internacional. Si es posible, pues apoyando el estudio, por ejemplo, de los jóvenes del GAD que vayan a estudiar maestrías y posgrados, si es posible, a otros países, para que ellos luego nos ayuden a fomentar técnicamente el turismo, a fomentar la economía global dentro del mundo globalizado de la sociedad de la información en la que vivimos. Bueno, en este sentido damos por terminado la primera sesión y continuamos con la segunda sesión de las clases de gobernanza en los distintos niveles. Vamos, esta segunda sesión, vamos a comenzar está dedicada al desarrollo económico y social en América Latina. O sea, ya en la perspectiva en la que venimos hablando con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que tener, desde el punto de vista de nuestro GAD, una mentalidad universal. Y en ese sentido, la primera comunidad global en la cual nos encontramos es América Latina. América Latina es la América que habla español. Que habla español es la lengua, yo soy español, por ejemplo, es la segunda lengua más hablada del mundo. O sea, no se trata ya se trata de que tenemos un patrimonio lingüístico que compartimos, todas las personas que hablamos español, que ya no se llama castellano, que es como se llamaba la lengua de las personas que llegaron aquí en 1492, sino que se llama español porque incorpora muchas palabras por ejemplo, de origen andino, como papa. La papa no existía en Europa y, sin embargo, ahora existe y es uno de los productos fundamentales de alimentación de todo el mundo. Entonces, Latinoamérica tiene un asociacionismo, tiene una integración que se llama. ¿Y de dónde emergen las iniciativas de desarrollo local en América Latina? Pues de los procesos de descentralización, de la movilización de los agentes locales públicos y privados. La descentralización del gobierno, de la gobernanza, ya no solo afecta
a una nación dentro de la nación, como hemos dicho, a una nación que ya no está totalmente centralizada en la capital, sino que descentraliza las competencias del Estado a las distintas provincias, sino que también a nivel internacional se crean organizaciones internacionales que promueven la integración de distintos países para asumir competencias entre esos países. El enfoque del desarrollo local, entonces, debe de destacar valores territoriales de identidad, diversidad y flexibilidad que han existido en el pasado y en las características de cada región. Para el desarrollo económico local es esencial la formación de redes asociativas de actores locales. Entonces, estas redes asociativas no solo se pueden desarrollar a nivel nacional, sino también internacional, como vamos a ver. O sea, por ejemplo, existe el concepto de hermanamiento. Un municipio se puede hermanar, un municipio de Ecuador, por ejemplo, se puede hermanar con otro municipio de otra provincia. Por ejemplo, un municipio de Manabí se puede hermanar con un municipio de Santo Domingo Los Áchilas, o incluso con municipios de otro país. Dentro de la comunidad andina, como veremos, que es la comunidad más cercana que tenemos, nos podemos asociar con algún municipio de Bolivia, Colombia, Perú, porque somos 4 países que formamos la comunidad andina. Entonces, en ese contexto cabe la internacionalización, por ejemplo, dentro del ámbito de la comunidad andina, o incluso más allá de la comunidad andina. La OCDE, la OIT y la Unión Europea promueven los nuevos ejes de la política económica territorial: el fomento del desarrollo rural y el desarrollo sustentable, el desarrollo de la descentralización y reforma del Estado, la puesta en marcha de los procesos de modernización de la administración pública y de la gestión política. ¿Cuáles son los avances que tenemos que tener presentes siempre en nuestro municipio en los procesos de democratización y descentralización? Los responsables políticos y técnicos han tenido que buscar un nuevo enfoque para responder eficaz y concretamente a la población. Entonces, estamos en un mundo globalizado, en un mundo en el que dirige Internet, en el que todos nuestros jóvenes ya todos manejan Internet, nosotros manejamos Internet, estamos en la aldea global, que se dice. Una noticia de Turquía nos puede afectar como si la estuviéramos viviendo en primera persona, y a unas personas de Turquía les puede afectar, por ejemplo, el terremoto de Manabí, como si a ellos les afectara. Estamos en un mundo en el que las noticias son globales. En ese sentido, debemos apoyar a la generación de iniciativas de desarrollo que surjan de nuestros jóvenes. Debemos vincular los procesos de descentralización al despliegue de iniciativas locales. El gobierno estatal debe de tener en cuenta las iniciativas de los gobiernos de los GAT, de los gobiernos autónomos descentralizados. Existe lo que se llama el principio de solidaridad y en este sentido lo que puede hacer el municipio, lo que puede hacer la entidad más pequeña, que no lo haga la entidad más grande. Este es un principio de trabajo de coordinación, de solidaridad entre los distintos municipios y entre los municipios y el Estado. O sea, en virtud de este principio, no debe de actuar el ente más grande cuando el ente más pequeño puede solucionar un problema. El ente más pequeño, que es el municipio y en concreto la parroquia, es el ente más cercano al ciudadano y debemos dotarle de la mayor parte de las competencias para que no tenga que actuar el Estado siempre en todas las situaciones. Por ejemplo, pues con la carnetización o con el tema de las cédulas, pues no es necesario que antiguamente la gente tenía que venir a Quito o a Guayaquil para obtener una cédula, y esto era gravísimo en lugares como, por ejemplo, las Islas Galápagos. Sin embargo, en la actualidad, pues en todas las provincias existen unidades de cedulación que funcionan rápida y eficazmente, y de este modo evitamos el traslado de personas innecesario. Nacimiento, en ese sentido, no solo dentro de la misma nación, sino a nivel internacional, como hemos comentado, existe lo que se llama el derecho de integración. Entonces, este fenómeno de la integración de las naciones
surgió en la Unión Europea, de donde yo provengo. La Unión Europea es el primer bloque internacional que acuñó el concepto de integración. El concepto de soberanía nacional es un concepto en virtud del cual en el siglo XIX pues era fundamental para los estados ser autónomos, liberarse de la metrópoli, pues estábamos todavía en un proceso en el que existían la metrópoli, las colonias, pero poco a poco, una vez que se superó este tema de la independencia, el último continente que sufrió la colonización fue África, pues cuando ya se fueron solucionando los problemas de los países africanos, el siguiente paso que se dio cuenta la humanidad es que la unión hace la fuerza. Entonces es necesario que los países se vayan asociando, se vayan integrando en núcleos de coordinación comercial. En este sentido es como surge, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea surge en principio con tratados. Existen distintos tratados internacionales, pues con acuerdos preferenciales de complementación económica, acuerdos de alcance parcial, tratados de libre comercio. Los primeros tratados de libre comercio fueron el Tratado de Comercio de la Unión Europea, el Euratom, Tratado de Comercio de la Energía Atómica y el Tratado de Comercio del Acero. Con esos tres tratados surge la Unión Europea. Luego se avanza hacia fases de mayor compromiso, entre ellas las zonas de libre comercio, bilaterales o multilaterales, uniones aduaneras, mercados comunes, como el Mercado Común Europeo, hasta alcanzar la etapa de la Unión en lo político, de comunidad en lo económico, y la última fase es conocida como la Unión de Estados, mediante federaciones entre Estados independientes que pasan a ser considerados como una confederación. En la actualidad, por ejemplo, es el caso de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, los países tienden a integrarse de este modo. Esta es la evolución, que comienza por una evolución de liberalización de las aduanas. De ahí que todo lo que sea la implementación de aranceles aduaneros es un error en este mundo global, donde lo que tenemos, como es la situación en la que nos encontramos ahora, desgraciadamente, es la guerra comercial que ha iniciado Estados Unidos y China, incrementando los aranceles de entrada en Estados Unidos y en China, lo cual ha hecho que se ocasione una crisis internacional económica. Estamos ahora en un momento de crisis económica originado por la implementación de aranceles en Estados Unidos y en China. Entonces, la creación de un bloque, de los bloques como la Unión Europea, es una defensa frente a esta implementación de aranceles de las grandes potencias. Y entonces, cuando surge el derecho comunitario, existen ya tres clases de derecho que se utilizan, por ejemplo, en la Unión Europea. El derecho originario, que enmarca los textos o tratados constitutivos de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Roma. El derecho derivado, que emana de los órganos con poder decisorio, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo. El derecho complementario, que emana de los acuerdos con terceros estados ajenos. Por ejemplo, Ecuador ahora tiene un tratado bilateral con la Unión Europea, dentro del contexto de la Comunidad Andina. La Comunidad Andina es quien implementó ese tratado y Ecuador forma parte de ese tratado de libre comercio con Europa. De ahí que algunos productos que vienen de Europa hayan bajado de precio. Por ejemplo, los licores o los carros, algunas tecnologías, pues hemos visto cómo han bajado de precio en virtud de este tratado bilateral con la Unión Europea. Pero también, poco a poco, la idea es que vayamos avanzando en este tipo de convenios con otras instituciones. Entonces, el derecho de integración es un derecho que en el ámbito de América, en el ámbito que nos compete, está solo funcionando en relación con la Comunidad Andina. La Comunidad Andina es un bloque que se creó con el Tratado de Cartagena en 1969 y fue promulgado y llamado Pacto Andino. Fue reformulado en 1997, dando origen a la Comunidad Andina, compuesta actualmente por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, como países miembros. Luego de establecerse formalmente como una zona de libre comercio, como decimos, igual que
comenzó la Unión Europea como una zona de libre comercio, ahora también la Comunidad Andina es la zona de libre comercio en la cual nos encontramos. Luego, cualquier tipo de implementación de aranceles entre Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia es un error político, porque lo que hace es retroceder en la integración que estamos avanzando en ella en relación con la Comunidad Andina. Por ejemplo, el informe de Desarrollo Humano de 2013 del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se titula El ascenso del sur. Progreso humano en un mundo diverso. Es enriquecedor estudiar cómo algunas economías suramericanas se han vuelto paradigmas de desarrollo e integración, y la Comunidad Andina es una experiencia audaz en 4 países, con raíces ancestrales comunes, que tomaron la decisión de unirse como bloque regional buscando insertarse cada vez más en la vertiginosa economía global. Entonces, como el Naciones Unidas alaba el ascenso de la Comunidad Andina en el ámbito internacional. La Comunidad Andina, entonces, pretende contribuir al desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, evitando desigualdades y el desarrollo de cada país miembro. Cabe destacar que se reconoce la existencia de distintas velocidades en la aplicación de mecanismos del Acuerdo de Cartagena. Los países miembros reconocen la necesidad de disminuir gradualmente las diferencias de desarrollo existentes en la región. Por esta razón se otorga un tratamiento especial y diferenciado a Bolivia y Ecuador, que se considera que todavía está en una fase de desarrollo más inferior a la que se encuentran Colombia y Perú. La definición de políticas públicas de integración se lleva a cabo mediante un esquema intergubernamental, ya que son los gobiernos quienes tienen la función de orientar su accionar y adoptar la normativa que desarrolla y regula la instrumentación de las medidas e instrumentos del acuerdo. No obstante, se reconoce al sector privado como actor principal, dado que las operaciones económicas las lleva a cabo la empresa privada, y se ve a la sociedad civil como un aliado sustancial de consulta y asesoría. Los objetivos de la Comunidad Andina se pueden resumir en los siguientes: promover el desarrollo equilibrado y armónico de los distintos países mediante la integración y la cooperación económica y social, acelerar el crecimiento y la generación de empleo, facilitar la participación de los países en el proceso de integración, mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional, fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros. Tenemos que considerar que la Comunidad Andina tiene actualmente una población de 100 millones de personas. Entonces, para cualquier empresario no es lo mismo dirigir un producto a, por ejemplo, en Ecuador, que tenemos 17 millones de habitantes actualmente, frente a un mercado de 100 millones de habitantes. O sea, evidentemente la generación de riqueza es mucho mayor cuando trabajamos con un mercado de 100 millones de habitantes que cuando trabajamos con un mercado de 17 millones de habitantes. Entonces, para el crecimiento internacional de los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, pues también es interesante que se ponga en relación cualquier servicio, por ejemplo, el turismo que prestan los gobiernos autónomos descentralizados o la industria que se pretende implementar en los gobiernos autónomos descentralizados, pues se ponga en relación con un mercado potencial de 100 millones de habitantes, para lo cual los productos deben de cumplir con la regulación que se establece en la Comunidad Andina, que es un poco más exigente que la que se exige solo a nivel nacional, aunque tenemos que tener en cuenta que, como hemos hablado al tratar de derecho comunitario, también en Ecuador existe un derecho originario, que es el que emana de las decisiones del Parlamento andino. Son lo que se llaman decisiones. Las decisiones del Parlamento andino son de obligado cumplimiento en Ecuador, porque ya hemos cedido parte de nuestra soberanía a la Comunidad Andina. Ecuador no es absolutamente soberano para dictar, por ejemplo, regulaciones a nivel de propiedad intelectual o a nivel de marcas o a nivel de competencia desleal. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta las normas de la Comunidad Andina en relación con la propiedad intelectual o el derecho de marcas, por ejemplo. Es un derecho fundamental para el desarrollo del país. Por ejemplo, las denominaciones de origen. Cuando hay un producto
pues por ejemplo, un licor o un alimento que tiene una denominación de origen, es propio del Carchi, por ejemplo, o propio de Manabí, pues la caña manabita, por ejemplo. Entonces, ese es un producto que tiene un valor agregado por su denominación de origen. Pues esa denominación de origen tiene que estar regulada por el derecho comunitario, el derecho de la Comunidad Andina. Tiene que responder a unos estándares que no solo afectan a Ecuador, sino afectan a Bolivia, Perú y Colombia. En ese sentido, nuestros productos pueden tener una mayor difusión que la que tendrían si solo estamos atentos a la regulación del ministerio correspondiente. Entonces, ahora, por ejemplo, se está aprobando una ley económica urgente en la Asamblea Nacional que contempla una serie de incentivos. No sabemos qué va a suceder, estamos en el debate, pero es posible que si se aprueba esa ley económica urgente se incluya una serie de incentivos al sector de la cerveza artesanal, por ejemplo. La cerveza artesanal es uno de los productos que está dando buenos resultados a nivel nacional y que debemos intentar fomentar su desarrollo. Bueno, entonces en ese sentido vemos como el derecho de la Comunidad Andina nos afecta a los gas también. O sea, los gas deben tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de la producción industrial, a la hora de los servicios turísticos, las normativas, las decisiones que se llaman del Parlamento andino que regulan la propiedad intelectual y el derecho de marcas y las denominaciones de origen. Entonces, vamos a continuar cómo las iniciativas de desarrollo económico, entonces las tenemos que tener en cuenta en relación con América Latina. Y nuestras iniciativas de desarrollo económico tienen que tener estos objetivos. Valorización de los recursos endógenos, o sea, los recursos que son propios de nuestra zona. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el licor típico del Carchi, pues, o de la zona de Ibarra, por ejemplo, pues, o de la zona de darle valor a ese recurso propio. Las redes locales entre actores públicos y privados. En ese sentido, no sofocar el emprendimiento local de nuestros empresarios de los empresarios propios de nuestro cantón, sino ayudarles, incentivar su desarrollo, porque el emprendedor crea empleo y es una fuente de empleo para el municipio. Entonces, nuestras políticas no son políticas en contra del sector privado, sino políticas en colaboración con el sector privado. La política pública debe estar pensada para estar coordinada con el sector privado. Y en ese sentido, también el sector de la economía popular y solidaria. Y entonces, siempre que lo que hablábamos de la implementación de las políticas públicas en el anterior tema, pues aquí cualquier implementación de una política económica, de un desarrollo económico, lo tenemos que socializar primero con el sector de la economía popular y solidaria y con el sector empresarial de nuestro cantón.